Nunca imaginé que a los 68 años descubriría la traición más dolorosa de mi vida. No de un esposo o de una amiga, sino de mi propio hijo, la sangre de mi sangre, la persona que llevé en mi vientre durante meses, a quien amamanté, a quien enseñé a dar sus primeros pasos. Ese niño de ojos brillantes que un día me miró y dijo: «Mamá, por primera vez, mi nombre es Helena Mendonca, soy de Sao Paulo, vivo en una antigua mansión en el barrio Jardins que pertenecía a mis padres». Siempre he sido una mujer discreta, de pocas palabras, pero con una fuerza interior que pocos conocen. Trabajé durante 25 años en el Ministerio Público Federal como investigadora, carrera que dejé para dedicarme a la crianza de mi único hijo, Ricardo, tras la muerte prematura de mi esposo, Paulo. La vida no fue fácil, pero construí un patrimonio sólido, administrando con sabiduría la herencia que mi esposo dejó e invirtiendo en propiedades que se valorizaron con el tiempo. Todo ocurrió un domingo de otoño. El cielo estaba nublado con esa llovizna típica de Sao Paulo, que parece que durará para siempre. Había preparado feijoada, el plato favorito de Ricardo. Él vino a almorzar conmigo como hacía una vez al mes. No más que eso. Trajo a su novia Leticia, una chica bonita, siempre muy bien vestida, con ese tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. Algo en ella siempre me incomodó, pero ahogué esa intuición porque quería ver a mi hijo feliz. El almuerzo transcurrió normalmente. Ricardo habló sobre sus proyectos de abrir una empresa de consultoría, pidió mi opinión sobre inversiones, preguntó por mi salud con una insistencia que ahora me doy cuenta, tenía segundas intenciones. «Mamá, ¿has tomado todos los medicamentos? ¿Sientes algún mareo? El médico dijo algo sobre tu corazón». En ese momento lo interpreté como preocupación. ¡Qué tonta fui! Cuando terminamos de comer, serví café en la terraza. Las hojas caían en el jardín que Antonio, mi jardinero de confianza desde hace 15 años, cuidaba con tanto esmero. Ricardo recibió una llamada y se alejó para atender, dejando el celular sobre la mesa de centro. Leticia fue al baño. Me quedé sola en la terraza observando las nubes cargadas, sintiendo esa melancolía típica de los domingos por la tarde, cuando la soledad parece más pesada. El celular vibró. Un mensaje apareció en la pantalla. Normalmente jamás leería algo privado, pero el nombre de Leticia parpadeó junto a palabras que no pude ignorar: deshacerme de tu madre y quedarme con esa herencia. Mi corazón se aceleró. Con manos temblorosas, desbloqueé el celular. Ricardo siempre usó mi fecha de nacimiento como contraseña, algo que consideraba un gesto de cariño. El mensaje completo era aún peor de lo que imaginé. Amor, necesitamos acelerar el plan. Quiero deshacerme pronto de tu madre y quedarme con esa herencia. Ya investigué sobre esos medicamentos de los que te hablé. Nadie sospecharía de una señora con problemas cardíacos. Sería considerado muerte natural. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Mi visión se oscureció por un instante y tuve que agarrarme de la silla para no caer. Con el corazón latiendo con fuerza, rápidamente tomé fotos de los mensajes con mi propio celular y devolví el aparato de Ricardo exactamente como estaba. Cuando volvió, su rostro no mostraba ningún rastro del monstruo que se había revelado en los mensajes. Sonreía como el hijo que siempre amé. Se ofreció a lavar los platos. Preguntó si necesitaba algo de la farmacia. Dijo que me llamaría durante la semana. Me besó la frente al despedirse. Ese beso que antes me daba consuelo, ahora ardía como una traición. En cuanto se fueron, me desmoroné. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo. Fueron horas de llanto convulsivo abrazando el marco de fotos con la imagen de Ricardo de niño, tratando de entender en qué momento perdí a mi hijo por la avaricia, donde había fallado. ¿Habría sido demasiado permisiva o tal vez demasiado rígida? ¿Acaso la ausencia del padre creó ese vacío que él intentaba llenar con dinero? Cuando las lágrimas finalmente se secaron, algo cambió dentro de mí. Miré por la ventana y vi que la lluvia había cesado. El cielo nocturno estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad inusual para Sao Paulo. Fue como una señal. Ese dolor punzante comenzó a transformarse en algo diferente. No era solo tristeza, era indignación, era fuerza, era la determinación de una mujer que ha enfrentado muchos desafíos en la vida y no sería derrotada por su propio hijo. Pasé la noche en vela, revolviéndome en la cama,
recordando cada detalle de los mensajes. Muerte natural. Realmente planeaban matarme, mi propio hijo. Cuando el sol comenzó a salir, me levanté y miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, pero había una chispa allí que no existía antes. La investigadora que había estado dormida dentro de mí durante tantos años, estaba despierta de nuevo. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto elegante de pantalón y blazer que usaba en ocasiones importantes. Me peiné el cabello canoso, me puse lápiz labial y perfume. Si ese iba a ser el día en que lucharía por mi vida, lo haría con dignidad. A las 7 de la mañana, marqué el número que sabía de memoria, aunque rara vez lo usaba para asuntos personales. Eduardo Vasconcelos contestó al segundo tono. No éramos solo abogado y cliente. Éramos amigos desde hacía más de 3 décadas, desde los tiempos en que trabajábamos juntos en el Ministerio Público. Conocía a Ricardo desde bebé. Fue quien le enseñó a jugar ajedrez, quien lo aconsejó en la elección de la universidad. Eduardo, necesito verte hoy. Es cuestión de vida o muerte. Mi voz estaba tranquila, pero él me conocía lo suficiente como para percibir la gravedad de la situación. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Físicamente? Sí, pero no puedo hablar por teléfono. Necesito mostrarte algo en persona, con urgencia. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eduardo siempre tenía la agenda llena, pero su respuesta fue inmediata. Estaré en mi oficina a las 8:30. Ven directo para allá. Cancelaré mis compromisos de la mañana. Agradecí y colgué. Tomé mi bolso, los documentos importantes que guardaba en la caja fuerte detrás del cuadro en la biblioteca, incluyendo mi testamento actual y las fotos impresas de los mensajes del celular de Ricardo. Antes de salir, miré una última vez el retrato familiar sobre la chimenea. Paulo, Ricardo y yo, sonriendo en una playa de Guarujá hace 15 años. Ricardo acababa de entrar a la universidad. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. El conductor del taxi comentaba sobre el tráfico mientras nos dirigíamos a la Avenida Paulista, donde estaba la oficina de Eduardo. Mi mente respondió automáticamente a kilómetros de distancia, repasando lo que diría a mi abogado, las preguntas que necesitaba hacer, las decisiones que tendría que tomar. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie más que Eduardo y algunos pocos colegas del pasado sabían, es que antes de ser solo su madre, fui una de las investigadoras más respetadas del Ministerio Público Federal. Participé en operaciones que desmantelaron esquemas de corrupción que involucraban a políticos de alto nivel. Investigué lavado de dinero a escala internacional. Enfrenté amenazas que me obligaron a andar con seguridad durante meses. Abandoné esa vida cuando me convertí en madre, pero nunca perdí las habilidades, los contactos, la capacidad de pensar estratégicamente. Mientras el coche avanzaba por el caótico tráfico de la ciudad, una certeza crecía dentro de mí. Ricardo había subestimado a la madre que intentaba eliminar. No solo estaba cometiendo el peor de los pecados, planear la muerte de quien le dio la vida, sino también el peor de los errores, pensar que yo sería una presa fácil. Cuando llegamos al imponente edificio de vidrio espejado, donde se encontraba el despacho de Vasconcelos y Asociados, respiré hondo. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre mi relación con mi hijo. No había vuelta atrás, pero tampoco elección. Era una cuestión de supervivencia y de justicia. El ascensor subió silenciosamente hasta el 20º piso. Las puertas se abrieron a la elegante recepción de la oficina. La secretaria me reconoció de inmediato y sonrió. Señora Mendonca, el doctor Eduardo la está esperando. ¿Puede pasar? Caminé por el pasillo, pasando por salas de reuniones con paredes de vidrio donde jóvenes abogados discutían animadamente. Llegué a la puerta de la oficina de Eduardo, donde una discreta placa mostraba su nombre y título. Toqué suavemente y entré. Eduardo se levantó para recibirme, pero su sonrisa desapareció al ver mi expresión. Nos conocíamos demasiado bien como para fingir que todo estaba bien. Rodeó la mesa, tiró una silla para mí y cerró la puerta, asegurando nuestra privacidad. Elena, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Abrí mi bolso, saqué las fotos de los mensajes y las coloqué sobre la mesa. Mi hijo está planeando matarme, Eduardo, y necesito tu ayuda para hacer algo que nunca imaginé que tendría que hacer.
Eduardo permaneció en silencio durante casi un minuto mientras examinaba las fotos de los mensajes. Sus ojos recorrían las palabras una y otra vez, como si buscara alguna señal de que esto pudiera ser una broma de mal gusto, un error, cualquier cosa menos la terrible realidad. Finalmente levantó la vista. Sus ojos, detrás de las gafas de montura delgada, estaban llenos de una mezcla de horror y compasión. Elena, esto es increíble. ¿Estás absolutamente segura de que esos mensajes son reales? ¿Que no hubo ningún tipo de manipulación, ningún malentendido? Asentí lentamente. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien hubiera introducido una hoja entre mis costillas. Desafortunadamente estoy segura. Lo vi con mis propios ojos en su celular. Y no fue solo ese mensaje. Cuando desbloqueé el dispositivo, encontré toda una conversación. Llevan meses planeándolo. Eduardo, mi propio hijo. Mi voz se quebró. Eduardo se levantó, sirvió un vaso de agua de una jarra sobre el aparador y me lo trajo. La oficina, normalmente un lugar que me transmitía seguridad con sus estanterías de libros legales y la vista panorámica de la Avenida Paulista, ahora se sentía asfixiante. Necesito que me cuentes todo, Elena, cada detalle que recuerdas de esos mensajes, y debemos decidir rápidamente cómo proceder. Si lo que me muestras es cierto, y no tengo razones para dudar, estás en peligro inminente. Tomé un sorbo de agua, tratando de organizar mis pensamientos. Mis manos aún temblaban, pero mi mente comenzaba a funcionar con la claridad que me caracterizó durante mis años de investigación. Mencionaron medicamentos específicos, Eduardo, fármacos que podrían interactuar con mis medicamentos para el corazón y provocar un ataque que parecería natural. Leticia, al parecer, tiene un primo farmacéutico que podría proporcionar esa sustancia sin levantar sospechas. Hablaban sobre la mejor manera de adulterar mi medicación diaria. Eduardo tomó notas rápidas en un bloc de papel. ¿Había detalles sobre fechas, alguna mención a un plazo específico? Ricardo mencionó que necesitaban actuar antes de mi cumpleaños número 70, dentro de 2 años. Al parecer descubrió que planeo hacer una revisión completa de mi testamento en esa fecha y temía que pudiera reducir su parte o incluir instituciones benéficas como beneficiarias. Una risa amarga escapó de mis labios. Lo que no sabe es que realmente planeaba dejar la mitad de mi patrimonio a la fundación que creé para niños con cáncer. Siempre creí que Ricardo estaría bien establecido profesionalmente para entonces. No necesitaría tanto dinero. ¡Qué ingenuidad la mía! Eduardo se ajustó las gafas, un gesto que siempre hacía cuando estaba pensando profundamente. ¿Había alguien más involucrado además de Ricardo y Leticia? ¿Alguna mención de cómplices consultores? Cerré los ojos, tratando de recordar cada palabra de aquella horrible conversación. Sí, mencionaron a un abogado llamado Marcelo, que estaría ayudando a preparar documentos falsos. Al parecer, necesitaban mi firma en algunos papeles y estaban planeando cómo conseguirla. Leticia sugirió que podrían drogarme levemente, dejarme confusa, pero lo suficientemente consciente para firmar. Y Eduardo se levantó abruptamente, caminó hacia la ventana y se dio la vuelta, dándome la espalda por unos momentos. Cuando se giró, su rostro se había endurecido. Marcelo Bueno trabajó en esta oficina durante 2 años antes de ser despedido por conducta antiética. Ha estado intentando robar nuestros clientes desde entonces. No me sorprende que esté involucrado en algo así. Se pasó la mano por el cabello canoso, visiblemente perturbado. Elena, necesitamos actuar con extrema cautela. Si confrontamos a Ricardo directamente, podría acelerar el plan o encontrar otra manera de perjudicarte. El primer paso es garantizar tu seguridad inmediata. Asentí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. El shock inicial estaba dando paso a la investigadora pragmática que fui un día. Ya he pensado en eso. No volveré a casa. Tengo un apartamento a nombre de mi fundación en Ita Invivi. Ricardo no sabe de su existencia. Puedo quedarme allí temporalmente. Eduardo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Siempre has estado 2 pasos adelante de todos, Elena, pero no creo que sea prudente que estés sola, incluso en un lugar que Ricardo desconozca. Y si necesitamos recoger pruebas adicionales contra él, tal vez sea mejor. Completé su pensamiento. Seguir fingiendo que no sé nada,
mantener las apariencias mientras construimos un caso sólido. Asintió gravemente. Exactamente. Pero con protección. Tengo contactos en la policía que pueden proporcionar vigilancia discreta, y sugiero encarecidamente que cambiemos tu celular y computadoras. Si Ricardo y Leticia están realmente decididos, podrían haber instalado algún tipo de software de monitoreo en tus dispositivos. La idea de que mi hijo pudiera estar espiando mi vida privada me provocó una nueva oleada de náuseas. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. ¿Hay algo más, Eduardo? Algo que no he mencionado porque es casi insoportable pensarlo. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Aunque estábamos solos en la sala. En los mensajes, Ricardo mencionó recursos de la fundación. Le dijo a Leticia que ya había comenzado a canalizar fondos hacia cuentas en el extranjero. Creo que podría estar desviando dinero de mi fundación para niños con cáncer. Eduardo cerró los ojos por un momento como si la revelación fuera demasiado dolorosa para procesar. Si esto es cierto, Elena, estamos ante algo mucho más serio que un plan para anticipar una herencia. Estamos hablando de delitos financieros graves, posiblemente involucrando a una red de personas. Abrió un cajón, sacó un pequeño dispositivo rectangular y lo puso sobre la mesa. Grabadora digital de alta precisión. Te voy a dar esto. Manténlo contigo siempre que estés con Ricardo o Leticia. Si logramos capturar alguna admisión, incluso velada sobre sus planes, podría ser crucial. Tomé el dispositivo sintiendo su peso en la palma de mi mano. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Me estaba preparando para reunir pruebas contra mi propio hijo. El niño que acuné en mis brazos, al que canté canciones de cuna, a quien consolé tras pesadillas nocturnas, ahora era la fuente de mis propios pesadillas. Hay algo más que necesitamos considerar, Eduardo, dije tras un momento de reflexión. Si Ricardo realmente está desviando dinero de la fundación, necesitamos proteger a los niños que dependen de esos recursos para su tratamiento. No puedo permitir que inocentes sufran por la codicia de mi hijo. Eduardo asintió enfáticamente. Activaré de inmediato a nuestro equipo de auditoría forense. Haremos una investigación discreta de las cuentas de la fundación. Rastrearemos cualquier irregularidad. Pero Elena, debes estar preparada para lo que podamos descubrir. Miré por la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. Sao Paulo con sus contradicciones, su belleza áspera, sus millones de historias entrelazadas, en algún lugar de ese laberinto urbano, mi hijo planeaba mi muerte. Estoy lista para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Lo que no puedo hacer es quedarme de brazos cruzados mientras Ricardo destruye vidas, incluida la suya. Pasamos las 2 horas siguientes elaborando un plan detallado. Eduardo contactó a la Policía Federal y al COAF, el Consejo de Control de Actividades Financieras. Si realmente había un esquema de desvío de recursos, necesitaríamos la intervención de las autoridades competentes. Al mediodía, recibí una llamada de Ricardo. Miré la pantalla del celular, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Eduardo hizo un gesto alentador. Respiré hondo y atendí con la voz más natural que pude. Hola, hijo. ¿Todo bien? Todo genial, mamá. Solo llamaba para agradecerte por el almuerzo de ayer. A Leticia le encantó la feijoada. Oye, estaba pensando. ¿Qué tal si cenamos el próximo fin de semana? Hay un nuevo restaurante en Los Jardines que te va a encantar. La naturalidad con la que hablaba después de todo lo que había descubierto era perturbadora. Podía imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. La misma sonrisa que me llenó de orgullo desde que era pequeño. Claro, hijo. Será genial. Perfecto. Ay, mamá, he estado pensando en ese tema de tu testamento. Creo que realmente deberías actualizarlo. Puedo llevarte algunos modelos para que los veas en la cena. Miré a Eduardo, que observaba mi expresión con atención. Una furia helada se apoderó de mí. La audacia, la frialdad calculadora. Sería maravilloso, Ricardo. De hecho, estaba pensando en hacer algunos cambios. Perfecto. Te recojo a las 19 horas del sábado, entonces. Descansa, mamá. Parecías un poco cansada ayer. Voy a descansar, hijo. No te preocupes.
Cuando colgué, mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por miedo o tristeza, era pura indignación. Quiere llevarme a cenar. Trae modelos de testamento para que los mire. La frialdad, Eduardo. ¿Cómo pude criar a alguien así? Eduardo puso su mano sobre mi hombro, un gesto raro de afecto físico de su parte. No te culpes, Elena. Algunas personas toman decisiones terribles, sin importar la crianza que tuvieron. Ahora, debemos aprovechar esa cena a nuestro favor. Será una oportunidad perfecta para recolectar más pruebas. Esa misma tarde, el equipo de auditoría forense de Eduardo ya había encontrado las primeras irregularidades en las cuentas de la fundación. Transferencias sospechosas a empresas fantasma, gastos inflacionados, donaciones que nunca llegaron a su destino final. El patrón indicaba actividad criminal ocurriendo desde hace al menos 2 años. Regresé al apartamento secreto en Ita Bibi, acompañada por Cecilia, mi amiga de toda la vida que Eduardo había llamado para apoyarme. Lo que Ricardo no sabía, lo que casi nadie sabía, era que Cecilia no era solo la señora amable que tomaba té conmigo los domingos. Era jueza del Tribunal de Justicia, una de las magistradas más respetadas del Estado. No vas a creer lo que descubrimos, Elena, dijo Cecilia mientras preparaba un café fuerte en la cocina minimalista del apartamento. Eduardo me puso al tanto de la situación. Hice algunas consultas discretas. Ese abogado, Marcelo Bueno, está siendo investigado por la Orden de Abogados por falsificación de documentos en casos de herencia. Y hay indicios de que Leticia estuvo involucrada en un caso similar con su exnovio. Me senté pesadamente en el sofá, tratando de asimilar esta nueva información. ¿Estás diciendo que esto puede ser un patrón? ¿Que Leticia ya ha hecho esto antes? Cecilia asintió gravemente. Su exnovio era un empresario de campiñas, 30 años mayor. Murió repentinamente de un ataque al corazón hace 4 años. La familia sospechó de envenenamiento, pero no pudieron probar nada. Leticia heredó un apartamento y una suma considerable antes de desaparecer del mapa. Reapareció en Sao Paulo 8 meses después y conoció a su hijo poco tiempo después. Sentí que mi estómago se revolvía. Las implicaciones eran demasiado horribles para contemplar. Dios mío, Cecilia, ¿crees que Ricardo sabe esto? ¿Que está consciente de que está involucrado con una asesina? Cecilia completó suavemente. No sabemos con certeza si realmente mató a su exnovio, pero las coincidencias son perturbadoras. Y considerando los mensajes que viste esa noche, no pude dormir. Pasé tiempo en el balcón del apartamento observando las luces de la ciudad, revisando cada momento de los últimos años, buscando señales que debí haber notado. El distanciamiento gradual de Ricardo, el interés repentino por mi salud, las preguntas frecuentes sobre inversiones, propiedades, seguros. Alrededor de las 3 de la mañana, tomé una decisión. No sería solo una víctima en esta historia. No permitiría que Ricardo y Leticia destruyeran no solo mi vida, sino también el trabajo de la fundación que ayudaba a cientos de niños con cáncer. Si querían guerra, la tendrían, pero sería en mi terreno, siguiendo mis reglas. Por la mañana, llamé a Eduardo. Tengo un plan, dije sin rodeos. Vamos a dejar que Ricardo y Leticia piensen que están ganando. Fingiré interés en los modelos de testamento que quiere mostrarme. Me veré cada vez más frágil, confusa. Sembraré la idea de actualizar mi testamento en la finca de Atibaia, lejos de testigos, un fin de semana. Elena, eso es arriesgado, advirtió Eduardo. Si realmente planean envenenarte, no llegaremos a ese punto. Lo interrumpí. Quiero atraerlos a una trampa. La finca en Atibaia es el lugar perfecto. Podemos equiparla con cámaras ocultas y micrófonos. Si logramos capturarlos hablando abiertamente sobre el plan, discutiendo cómo me van a matar y desviar el dinero de la fundación, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Es peligroso, pero puede funcionar, respondió finalmente Eduardo. Hablaré con mis contactos en la Policía Federal. Esto va más allá de un caso familiar, Elena. Si hay desvío de recursos de una fundación benéfica, necesitamos que las autoridades adecuadas se involucren. Hazlo, asentí. Y Eduardo, hay algo más que necesito contarte. Algo que nunca he compartido con casi nadie. Respiré hondo antes de continuar. Durante mis años en el Ministerio Público Federal,
trabajé en algunos casos que involucraban figuras de altísimo nivel. Uno de esos casos fue silenciado por cuestiones políticas, pero las pruebas que recopilamos aún existen. Guardé copias como seguro. Nunca imaginé que necesitaría usarlas. Elena, ¿estás hablando de...? Sí, ese caso. La persona en cuestión ocupa hoy uno de los puestos más importantes del Poder Judicial brasileño. Si lo pido, no podrá negar su ayuda. En las 2 semanas siguientes, mantuve una fachada de normalidad. Cenamos con Ricardo en el restaurante Chique dos Jardins. Escuché sus consejos sobre cómo debería simplificar mi vida financiera. Estuve de acuerdo en que quizás era hora de pasarle la administración de mi patrimonio. Cada palabra falsa que salía de mi boca era como veneno, pero sonreí y representé mi papel. Mientras tanto, tras bambalinas, se desarrollaba una operación compleja. La finca en Atibaia fue discretamente equipada con la tecnología de vigilancia más moderna. Agentes de la Policía Federal, disfrazados de empleados de la compañía telefónica, instalaron micrófonos sensibles y cámaras ocultas en cada habitación. En el galpón adyacente a la propiedad, se posicionaría un equipo de monitoreo. Y entonces, exactamente como planeamos durante nuestra cena, lancé la carnada. Hijo, he estado pensando, tienes razón sobre actualizar mi testamento. De hecho, he estado reflexionando mucho sobre la vida, sobre el legado que quiero dejar. ¿Qué tal si pasamos un fin de semana en la finca de Atibaia? Podríamos revisar todos los documentos con calma, lejos del bullicio de la ciudad. Los ojos de Ricardo brillaron de una manera que ahora reconocía como pura codicia. Sostuvo mi mano sobre la mesa, un gesto que antes me traía consuelo, pero que ahora solo me causaba repulsión. Mamá, me parece una idea excelente. Realmente necesitas un tiempo lejos de Sao Paulo. Respirar aire puro. Podemos ir este mismo fin de semana. Llevaré todos los documentos necesarios y te ayudaré a organizar todo. El plan estaba en marcha. Dentro de unos días, me enfrentaría a mi propio hijo en una batalla donde la verdad sería mi única arma. Una verdad dolorosa, devastadora, pero necesaria. Mientras regresábamos a casa esa noche, observé el perfil de Ricardo mientras conducía, tarareando suavemente una canción cualquiera. ¿Cómo había pasado aquel dulce niño que conocía a ser este extraño capaz de planear la muerte de su propia madre? En algún lugar, detrás de esa máscara de hijo dedicado, ¿quedaba aún un vestigio del Ricardo que amé incondicionalmente? Una parte de mí quería creer que sí, que tal vez de alguna manera había sido manipulado por Leticia, arrastrado a un plan que inicialmente no era suyo, pero las evidencias indicaban lo contrario. Mi hijo era el arquitecto de su propia corrupción moral. Al despedirnos en la puerta de mi casa, Ricardo me abrazó con fuerza. Te amo, mamá. Descansa bien, sí. Será un fin de semana especial. Forcé una sonrisa, sabiendo que en pocos días nuestras vidas cambiarían para siempre. Yo también te amo, hijo, respondí, las palabras sonando huecas en mis oídos. No puedo esperar. La finca en Atibaia siempre ha sido mi refugio. Un pedazo de paraíso a menos de 2 horas de Sao Paulo. Paulo y yo compramos la propiedad cuando Ricardo tenía solo 5 años. Eran 3 alqueires de tierra con un manantial propio, un huerto de frutas y una casa principal de estilo colonial, con vigas de madera expuestas y una terraza que rodeaba toda la construcción. Cuántos fines de semana felices pasamos allí, escuchando el canto de los pájaros, recogiendo jabuticabas directamente del árbol, pescando en la pequeña represa que hicimos construir. Ahora, ese lugar de recuerdos preciosos sería el escenario de la confrontación más dolorosa de mi vida. Llegué el viernes por la tarde, unas horas antes de Ricardo y Leticia. Necesitaba verificar que todo estuviera preparado según lo planeado. Antonio, mi fiel jardinero, que en realidad era un agente encubierto de la ABIN, designado por Eduardo para mi protección, me recibió en la puerta. Todo está listo, señora Elena, murmuró mientras cargaba mis maletas hacia adentro. Las cámaras y micrófonos están estratégicamente ubicados en todos los ambientes. El equipo de monitoreo está instalado en el cobertizo de atrás, con acceso por los eucaliptos completamente fuera de vista. El ministro llegará discretamente mañana por la mañana, asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Había algo profundamente surrealista en convertir mi casa de campo en una operación policial.
En otra vida, hace muchos años, organizaba estas operaciones contra criminales desconocidos. Nunca imaginé que un día estaría orquestando una trampa para mi propio hijo. ¿Y los medicamentos que mencioné, lograron ser sustituidos? Sí, señora. Cambiamos todos los medicamentos de su neceser por placebos idénticos. Si intentan alterar su medicación, no correrá peligro real y el equipo médico estará listo de todos modos. Suspiré mirando a mi alrededor en la sala de estar con sus sofás de cuero desgastado y la chimenea de piedra, donde tantas veces asamos malvaviscos en las noches frías. Cada objeto en esa casa contaba una historia, cada rincón guardaba un recuerdo y ahora todo sería testigo silencioso de la caída de Ricardo. ¿Está segura de que quiere seguir con esto, señora Elena? Antonio preguntó, su mirada llena de compasión. Aún hay tiempo de retroceder, de encontrar otra solución. Moví la cabeza con determinación. No hay otra solución, Antonio. Si cancelamos ahora, Ricardo simplemente lo intentará de nuevo, tal vez de una manera que no podamos prever o evitar. Y los niños de la fundación seguirán sufriendo por el desvío de recursos. No. Debemos seguir hasta el final. Esa noche, sentada sola en la terraza con una taza de té de manzanilla, observé las estrellas brillando intensamente en el cielo del interior de Sao Paulo. El silencio solo era interrumpido por el croar de las ranas en la represa y el ocasional ulular de un búho. En momentos como ese, casi podía sentir la presencia de Paulo a mi lado, como si hubiera venido a darme fuerzas para lo que estaba por venir. ¿Qué harías, mi amor?, murmuré hacia el cielo estrellado. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Dónde fallamos en la crianza de nuestro hijo? No hubo respuesta, claro, solo el suave viento moviendo las hojas de los árboles. Pero de alguna manera, sentí una paz envolviéndome, la certeza de que independientemente del resultado, estaba haciendo lo que debía hacer por mí, por los niños de la fundación y, de alguna forma, por el propio Ricardo. Tal vez enfrentar las consecuencias de sus actos fuera la única oportunidad de redención para él. A la mañana siguiente desperté con el ruido de un coche subiendo por el camino de tierra que llevaba a la casa. Miré por la ventana y vi un SUV negro discreto estacionándose cerca del huerto. De él bajó un hombre alto, de porte elegante, acompañado por 2 guardias de seguridad. A pesar de la distancia, reconocí de inmediato la figura de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal. Nuestra historia se remontaba a más de 2 décadas, cuando trabajé en un caso de corrupción que involucraba a figuras poderosas de la política nacional. Moraes, entonces un joven y brillante fiscal, estaba en el centro de la investigación. Cuando el caso fue abruptamente archivado por presiones políticas, fui yo quien se aseguró de que las pruebas más sensibles fueran preservadas. Años después, esas mismas pruebas ayudaron a desmantelar un esquema aún mayor. Desde entonces, hemos mantenido un respeto mutuo y una deuda recíproca. Bajé a recibirlo en la cocina, donde Antonio ya había preparado café fresco. Elena, el ministro, me saludó con un abrazo contenido. Su rostro, conocido a nivel nacional por su seriedad, mostraba una expresión de genuina preocupación. Ojalá nos reencontráramos en circunstancias más felices. Yo también, Alexandre, pero agradezco profundamente que hayas venido en persona. Asintió gravemente. Después de que Eduardo me explicó la situación, no podría actuar de otra manera. Lo que descubrimos sobre las actividades de tu hijo y su novia va mucho más allá de un plan en tu contra. Estamos ante una red de lavado de dinero que utiliza fundaciones benéficas como fachada. Tu caso puede ser la clave para desmantelar todo el esquema. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras él me mostraba fotos y documentos en su tablet. Las conexiones eran más extensas y perturbadoras de lo que imaginaba. Ricardo y Leticia no estaban solos. Había políticos involucrados, empresarios, otros abogados, además de Marcelo Bueno. La Fundación para Niños con Cáncer que creé con tanto amor se había convertido en solo una pieza de un tablero mucho más grande de corrupción. ¿Cómo no me di cuenta de esto sucediendo bajo mi nariz?, lamenté, sintiéndome tonta e ingenua. El ministro puso su mano sobre mi hombro, un gesto raro de empatía viniendo de un hombre conocido por su frialdad profesional. No te culpes, Elena. Estas personas son expertas en ocultar sus rastros. Y Ricardo tenía la ventaja adicional de ser tu hijo, alguien en quien confiabas implícitamente. Usaron tu amor maternal como arma en tu contra. Alrededor del mediodía, escuchamos el sonido de otro vehículo acercándose.
Mi corazón se aceleró en mi pecho. Era el momento. Habían llegado. Anuncié con una voz más firme de lo que esperaba. El ministro y sus asistentes se retiraron al cobertizo, donde estaba instalada el equipo de monitoreo. Cecilia, que había llegado discretamente un poco antes, se quedaría en la casa, fingiendo ser solo una amiga que vino a pasar el fin de semana con nosotros. Forcé una sonrisa cuando Ricardo y Leticia entraron cargando sus maletas. Mi hijo me abrazó con entusiasmo, besando mi mejilla. Mamá, el sitio está hermoso como siempre. Leticia, ¿no te lo dije? Este lugar es un paraíso. Leticia sonrió. Ese tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Estaba especialmente elegante ese día, con un vestido ligero y sandalias caras. Parecía una joven común, despreocupada, disfrutando de un fin de semana en el campo. Era difícil imaginar que detrás de esa fachada había alguien capaz de planear fríamente la muerte de una persona. Es realmente encantador, doña Elena. Ricardo siempre habla maravillas de este lugar, pero verlo en persona es otra cosa. Serví el almuerzo en la terraza. Una comida sencilla de gallina con pequi que el propio Antonio había preparado. La conversación fluyó sorprendentemente natural. Hablamos sobre el clima, sobre la nueva temporada de una serie que todos seguíamos, sobre los árboles frutales del huerto que estaban cargados. Si un observador externo nos viera, pensaría que éramos solo una familia feliz disfrutando de un momento de tranquilidad lejos de la ciudad. Después del almuerzo, Ricardo sugirió que revisáramos los documentos que había traído. Mamá, traje algunas opciones de modelos de testamento para que les eches un vistazo. Son mucho más simples que el actual, facilitan mucho la transmisión de bienes, esa burocracia. Sonreí, fingiendo interés. Claro, hijo. Vamos a la oficina. Allí estaremos más cómodos. La oficina era una habitación pequeña con estanterías de libros, un escritorio antiguo de madera maciza y un sillón de cuero. Allí trabajaba Paulo cuando veníamos al sitio, intentando, sin mucho éxito, desconectarse de la oficina en Sao Paulo. Ricardo esparció varios documentos sobre la mesa mientras explicaba las ventajas de cada modelo. Noté que todos tenían algo en común. Facilitaban enormemente la transferencia rápida de patrimonio, eliminaban salvaguardas legales y, sobre todo, retiraban el control de la fundación de las manos del Consejo Independiente que había establecido, centralizando todo en Ricardo. Este es perfecto para ti, mamá, dijo señalando uno de los documentos. Simplifica todo, evita el inventario largo. En el momento que, cuando ya no estés aquí, todo pasa automáticamente a mí, sin necesidad de pasar por el sistema judicial. Parece muy conveniente, comenté manteniendo la expresión neutra. ¿Y qué pasaría con la fundación? ¿Cómo quedaría? Yo asumiría la presidencia, claro, continuaría tu legado, pero con una gestión más moderna, ¿sabes? Menos burocracia, más agilidad en las decisiones, menos supervisión, más facilidad para desviar fondos. Traducí mentalmente. Entiendo. ¿Y crees que podrías administrar todo solo? Es mucha responsabilidad. Ricardo sonrió con esa confianza excesiva que siempre lo caracterizó. Claro que sí, mamá. De hecho, ya he estado siguiendo las operaciones de la fundación desde hace un tiempo. Tengo algunas ideas para hacerla aún más eficiente. Estoy segura de que sí, pensé sintiendo una punzada de tristeza. La tarde avanzó entre conversaciones sobre documentos y planes para el futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, sugerí que tomáramos una copa de vino en la terraza para relajarnos. Ricardo se ofreció de inmediato a buscar las copas y abrir la botella. Fue en ese momento que el plan comenzó a desarrollarse como estaba previsto. Según la información que Eduardo había recopilado, Ricardo y Leticia planeaban drogarme levemente esa noche, dejándome lo suficientemente confundida como para firmar documentos sin comprender completamente su contenido. Acepté la copa que Ricardo me ofreció, fingiendo no notar la breve mirada que intercambió con Leticia. Tomé un pequeño sorbo, elogiando el sabor de la bebida. Pocos minutos después, comencé a actuar como si me estuviera sintiendo somnolienta y ligeramente confusa. Vaya, me siento rara. Debe ser el cansancio de la semana, murmuré dejando que mi cabeza se inclinara ligeramente. ¿Por qué no te acuestas un poco en el sofá, mamá?, sugirió Ricardo con una preocupación en su voz que sonaba casi genuina.
Trabajas demasiado, necesitas descansar. Le dejé que me guiara hasta el sofá de la sala. Cecilia, interpretando perfectamente su papel, mostró preocupación. Elena, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a un médico? No, no, solo es cansancio. Estaré bien después de un pequeño descanso. Ricardo intervino rápidamente. No te preocupes, Cecilia. A veces mi madre se siente así, especialmente después de beber vino. Yo me encargo de ella. Fingí dormitar, manteniendo la respiración lenta y regular. A través de mis párpados entrecerrados, vi a Ricardo hacer un gesto a Leticia, que salió discretamente de la sala y regresó minutos después con una carpeta. Ella está completamente apagada, susurró Ricardo. El medicamento funcionó más rápido de lo que esperábamos. Genial, respondió Leticia, su voz ahora desprovista de la dulzura afectada que usaba al hablar conmigo. Hagámoslo pronto. ¿Trajiste los documentos originales? Sí, están todos aquí y algunos más que preparé por si surge la oportunidad. Si conseguimos su firma en todos, resolvemos todo de una vez. Escuché el sonido de papeles siendo manipulados, sillas siendo arrastradas hacia el sofá donde estaba. ¿Y qué hay de su vieja amiga? ¿No va a interferir?, preguntó Leticia. Cecilia, ella fue a ducharse, luego va a preparar la cena. Tenemos al menos media hora. Ricardo se acercó tocando mi hombro suavemente. Mamá, necesito que firmes unos documentos. Es para simplificar tus cuentas, ¿recuerdas? Hablamos de esto más temprano. Gemí suavemente fingiendo despertar con dificultad. Ricardo, ¿qué pasa? Solo necesito tu firma, mamá. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Colocó un bolígrafo en mi mano y la guió hasta la línea de firma en el documento. Con movimientos deliberadamente torpes, garabateé algo que remotamente se parecía a mi firma. Genial. Este aquí es sobre la fundación, ¿recuerdas? Leticia observaba la escena con una sonrisa depredadora en los labios. Era fascinante de una manera perturbadora. Observar cómo ambos se transformaban cuando pensaban que nadie estaba mirando. Las máscaras habían caído por completo. Tras firmar 5 documentos diferentes, Ricardo parecía exultante. Listo, con esto aseguramos todo. La casa en Sao Paulo, el apartamento en Guarujá, las cuentas en Suiza y el control total de la fundación. En cuanto el viejo Marcelo registre esto, tendremos la vida asegurada. Leticia se acercó abrazándolo por detrás y besando su cuello. ¿Y cuánto tiempo crees que le queda? Después de ese ajuste en la medicación para el corazón que hicimos la semana pasada, pensé que ya tendríamos resultados. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. Estas viejas son más resistentes de lo que parecen, pero no debería tardar mucho. El médico dijo que con la dosis que le estamos dando, su corazón fallará naturalmente en unas semanas como máximo. Nadie sospechará de nada. ¿Y si sospechan? Preguntó Leticia, con un tono de preocupación en su voz. ¿Quién va a investigar la muerte por causas naturales de una señora de casi 70 años con antecedentes de problemas cardíacos? Relájate, pronto nos desharemos de ella y podremos disfrutar de todo esto sin tener que fingir. Leticia se rió. Un sonido frío y metálico que nunca olvidaré. Deberías haber visto su cara hoy cuando hablé de tener hijos. Como si realmente quisiera ser madre. Lo único que quiero es deshacerme de esta vieja y disfrutar de la herencia. Fue en ese momento que decidí que ya habíamos recolectado suficientes pruebas. Abrí los ojos por completo y me senté en el sofá, mirándolos a los dos. ¿Ya terminaron? ¿O hay algún otro detalle sobre mi muerte que quieran discutir frente a mí? La sorpresa en sus rostros fue impagable. Ricardo palideció al instante mientras Leticia retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Mamá, ¿estabas despierta? Perfectamente despierta, Ricardo. Y no solo eso. Cada palabra que han dicho en los últimos 20 minutos ha sido grabada y se está transmitiendo en este mismo momento a las autoridades que están muy interesadas en esta pequeña operación que ustedes montaron. Leticia se recuperó rápidamente del shock inicial, su rostro contorsionándose en una expresión de desprecio. Estás blufando, vieja idiota.
No hay nadie aquí más que nosotros. Fue en ese momento que la puerta de la sala se abrió. Cecilia entró, pero ya no era la señora amable y discreta que conocían. Su porte había cambiado por completo, emanando la autoridad natural que ejercía en los tribunales. Detrás de ella entraron 2 agentes de la Policía Federal que acompañaban al ministro Alexandre de Moraes. En realidad, dijo Cecilia con una voz firme que nunca habían escuchado antes. La casa está llena de testigos y no somos personas comunes. La puerta trasera se abrió y el propio ministro Alexandre de Moraes entró en la sala, seguido por Eduardo y otros 2 delegados federales. Su semblante severo, tan conocido por los brasileños a través de la televisión, parecía aún más imponente en persona. Ricardo tambaleó, necesitando apoyarse en la mesa para no caer. Su expresión oscilaba entre el terror y la incredulidad. Esto no puede estar pasando. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas? Me levanté lentamente sintiendo una extraña calma envolviéndome. Ya no había necesidad de fingir, de actuar. Por primera vez en semanas podía ser simplemente yo misma. Eso, hijo mío, es justicia. Algo que parece que has olvidado por completo. El ministro dio un paso al frente, su voz grave llenando la sala. Ricardo Mendonca y Leticia Campos están detenidos por conspiración para homicidio, intento de fraude, lavado de dinero y desvío de recursos de una institución benéfica. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que digan podrá y será usado en su contra en el tribunal. Mientras los agentes les ponían las esposas, Ricardo finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. Su rostro se contorsionó en una expresión de súplica desesperada. Madre, por favor, esto es un terrible malentendido. Yo nunca, nosotros nunca. Ahorra tus palabras, Ricardo, interrumpió Eduardo, que hasta ese momento había estado observando en silencio. Tenemos semanas de pruebas en su contra, conversaciones grabadas, transferencias bancarias rastreadas, testimonios de cómplices que ya están colaborando con la justicia. Este es solo el final de una investigación mucho más grande. Leticia, a diferencia de Ricardo, permaneció en silencio, su mirada calculadora evaluando rápidamente las opciones. En ese momento me di cuenta de que ella era mucho más peligrosa que mi hijo. Ricardo podía ser codicioso y moralmente corrupto, pero Leticia era una depredadora nata. Cuando los agentes comenzaron a sacarlos, no pude evitar dar un paso al frente. Necesitaba decir algo. Necesitaba que Ricardo entendiera. Te di la vida 2 veces, Ricardo. Dije con una voz sorprendentemente firme. Primero cuando naciste y ahora cuando te impido destruir por completo tu humanidad. Sus ojos encontraron los míos por un breve momento y vi algo que no esperaba. No rabia, no indignación, sino vergüenza. Un destello de reconocimiento del monstruo en que se había convertido. Luego los llevaron afuera y el pesado silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared que tanto amaba Paulo. El ministro se acercó, su expresión un poco más suave ahora. Señora Elena, su valentía hoy no solo salvó su vida, sino que ayudará a desmantelar una red criminal que ha estado operando durante años en el país. Sé que el costo personal ha sido inmenso, pero quiero que sepa que su acción hará una diferencia en la vida de muchas personas inocentes. Asentí lentamente sintiendo el peso de esas palabras. El precio había sido alto. Perder a mi hijo, descubrir que el amor que le dediqué toda mi vida no fue suficiente para moldear su carácter. Pero también había una extraña sensación de liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba expuesta. ¿Qué sucede ahora?, pregunté mirando por la ventana, donde el último rayo de sol teñía el horizonte de rojo. Ahora, respondió Eduardo colocando suavemente la mano en mi hombro. Comienza el proceso de reconstrucción para ti, para la fundación y tal vez algún día, incluso para Ricardo. Los días que siguieron a la detención de Ricardo y Leticia pasaron como un borrón indistinto de testimonios, reuniones con fiscales y noches en vela. Regresé a Sao Paulo en un estado de letargo emocional, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma se hubiera perdido en algún lugar de ese camino de tierra en Atibaia. La casa en los jardines, antes un refugio acogedor lleno de recuerdos, ahora parecía un museo de una vida que ya no me pertenecía. Cada fotografía de Ricardo en las paredes, cada objeto que tocó, cada rincón donde jugamos juntos, todo había sido contaminado por una nueva realidad que aún luchaba por aceptar.
Una semana después de la detención, recibí la visita de Eduardo y Cecilia. Nos sentamos en el jardín, el lugar donde siempre me sentí más cerca de Paulo, como si las plantas que él ayudó a elegir mantuvieran algo de su esencia. Las investigaciones están avanzando rápidamente, informó Eduardo, su tono profesional ligeramente suavizado por la preocupación por mi estado. Ricardo está detenido en una celda especial en la Policía Federal. Leticia está en otra unidad. Hemos descubierto más de lo que esperábamos, Elena. Cecilia extendió su mano sobre la mesa del jardín, sus dedos tocando suavemente los míos. ¿Estás lista para escuchar? Podemos hacerlo otro día, si prefieres. Asentí con la cabeza, enderezando los hombros. No necesito saberlo todo, por más duro que sea. Eduardo abrió una carpeta que había traído, mostrando documentos, fotografías e informes financieros. El esquema era mucho más grande y antiguo de lo que imaginábamos. Comenzó hace aproximadamente 4 años, cuando Ricardo conoció a Leticia en un evento benéfico de la fundación. Ella ya tenía un historial. Confirmamos que su exnovio realmente murió en circunstancias sospechosas, aunque nunca lograron probar nada. Pero lo más impactante, continuó, es que no estaban solos. Había toda una red operando a través de diversas fundaciones benéficas en el país. El modus operandi era siempre el mismo: infiltrarse en instituciones de caridad legítimas, ganar la confianza de los administradores, asumir gradualmente el control financiero y desviar recursos. Cecilia añadió que su fundación fue solo una entre decenas. El esquema total movió más de 200 millones de reales en los últimos 5 años. Dinero que debió haberse destinado al tratamiento de niños con cáncer, investigaciones médicas, programas de alimentación en comunidades vulnerables. Cerré los ojos por un momento, la magnitud de la perversidad me golpeó como un impacto físico. No era solo una traición personal, era una crueldad calculada contra los más vulnerables. ¿Y Ricardo, sabía él de todo esto? ¿Era realmente parte activa de este esquema? Eduardo dudó, intercambiando una mirada con Cecilia. Elena, no hay forma suave de decir esto. Las evidencias indican que Ricardo no fue manipulado por Leticia, como quizás sería reconfortante creer. De hecho, en muchos aspectos, él era el mentor. Encontramos correspondencia fechada incluso antes de conocerla, donde ya consultaba a especialistas sobre cómo tomar el control de la fundación después de su muerte. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el canto de un zorzal en algún árbol cercano. Una parte de mí quería gritar, otra quería negar, refutar las evidencias, encontrar alguna explicación alternativa que me permitiera preservar, aunque fuera fragmentada, la imagen del hijo que amé. Pero la investigadora que fui un día no permitiría esa autoilusión. Entiendo, respondí finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Y qué sucede ahora? El ministro Alexandre de Moraes está supervisando el caso personalmente, explicó Cecilia. Dada la magnitud del esquema y la implicación de figuras públicas, el proceso está bajo el ojo de la justicia. Ricardo y Leticia han sido formalmente acusados de intento de homicidio, asociación delictiva, lavado de dinero, fraude y desvío de recursos. La pena puede llegar a 30 años. 30 años. Mi hijo podría pasar potencialmente el resto de su vida tras las rejas. El niño que abracé, que enseñé a andar en bicicleta, a quien sequé las lágrimas tras su primer desamor en la adolescencia. Ahora un hombre condenado a envejecer en una celda. Hay algo más, Elena, dijo Eduardo, su voz de repente más grave. Ricardo pidió verte. Levanté la mirada, sorprendida. ¿Quiere verme? ¿Por qué? ¿Qué dijo? No entró en detalles. Solo insiste en que necesita hablar contigo en persona. La decisión, por supuesto, es enteramente tuya. En los días que siguieron, la noticia del esquema comenzó a filtrarse a la prensa, a pesar del secreto judicial. No mencionaban nombres, pero hablaban de una organización criminal sofisticada que desviaba recursos de instituciones benéficas. Recibí numerosas llamadas de periodistas que Eduardo hábilmente desvió. Durante 2 semanas, ignoré la solicitud de Ricardo para verme. Me concentré en trabajar con auditores para evaluar el verdadero impacto en la fundación, asegurando que los tratamientos de los niños no se interrumpieran y restableciendo controles financieros adecuados. El trabajo era una forma de anestesia para el dolor que llevaba dentro.
Una mañana de martes, mientras tomaba café en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era de la prisión donde Ricardo estaba detenido. Se había intentado un suicidio la noche anterior. Ricardo no tuvo éxito, pero estaba hospitalizado bajo vigilancia. Esa noticia rompió algo dentro de mí. A pesar de todo, la traición, el plan para matarme, los crímenes contra niños inocentes, él seguía siendo mi hijo. La imagen de él solo en una cama de hospital, enfrentando finalmente el abismo que había creado, era insoportable. Esa misma tarde ingresé al complejo penitenciario de la Policía Federal. El proceso de revisión e identificación fue frío e impersonal, como si fuera solo otra visitante anónima. No la madre del recluso que había intentado quitarse la vida. Un agente me condujo por pasillos grises hasta el área hospitalaria. Al llegar, dudé en la puerta. Ricardo estaba acostado, un brazo conectado a un suero, el otro esposado a la cama. Su rostro, antes siempre tan cuidadosamente afeitado y bronceado, ahora estaba pálido y con barba de varios días. Parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Cuando me vio, sus ojos se abrieron en incredulidad. «Mamá, ¿de verdad viniste?» Su voz sonaba ronca, frágil, tan diferente del tono seguro que siempre usaba. Me acerqué lentamente sentándome en la silla al lado de la cama. No sabía qué decir, así que simplemente esperé. No podía creer cuando me dijeron que habías aceptado verme, continuó, evitando mi mirada. Después de todo, no lo esperaba. Intentaste suicidarte. Ricardo, respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿Qué esperabas que hiciera? Cerró los ojos por un momento, una lágrima solitaria rodando por su rostro delgado. No sé. Tal vez que sintiera alivio, que pensara que era justo, que el mundo estaría mejor sin mí. ¿Y realmente crees que tu muerte borraría todo lo que hiciste? ¿Que me traería algún tipo de paz? Ricardo giró su rostro hacia la pared, su cuerpo temblando ligeramente. Ya no sé qué creer, mamá. Cuando esa puerta se abrió en el sitio y vi a todas esas personas, cuando me di cuenta de que sabías todo, que me habías engañado, que habías montado esa trampa, fue como despertar de una pesadilla para descubrir que la realidad es aún peor. Respiré hondo, luchando contra el nudo en mi garganta. ¿Planeaste matarme, Ricardo? Tu propio padre debe estar revolviéndose en su tumba. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo llegaste a este punto? Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. No ocurrió de una vez, fue poco a poco. Primero fueron pequeños desvíos en la fundación, dinero que nadie notaría. Me convencía de que lo merecía, que trabajaba duro, que era solo una compensación justa. Luego conocí a Leticia y ella tenía ideas, conocía personas. Lo que comenzó como pequeños desvíos se convirtió en algo mayor. ¿Y cuando decidiste que sería más fácil simplemente matarme y heredar todo de una vez, también fue un proceso gradual? Su cuerpo tembló como si lo hubiera abofeteado. Nunca creí realmente que llegaríamos a este punto. Era otra fantasía, un plan hipotético, algo de lo que hablábamos, pero en el fondo creía que nunca lo llevaríamos a cabo. Al menos eso era lo que me decía a mí mismo. Pero ustedes lo intentaron, Ricardo. Ustedes adulteraron mis medicamentos. Buscaron formas de provocar un ataque al corazón que pareciera natural. Esto va mucho más allá de una simple fantasía. Se volvió hacia mí con los ojos rojos de llanto contenido. Lo sé y no tengo excusas, no tengo justificaciones. La verdad, madre, la horrible verdad es que me perdí en algún momento del camino. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien que mi padre habría despreciado, alguien a quien tienes todo el derecho de odiar. Permanecimos en silencio durante varios minutos. El único sonido provenía del monitor cardíaco y del ocasional paso en el pasillo exterior. No te odio, Ricardo, dijo finalmente, sorprendida por la verdad contenida en esas palabras. Siento rabia, decepción, profunda tristeza, pero no odio. Sigues siendo mi hijo, a pesar de que me hayas herido. Extendí la mano con hesitación y toqué la suya. Estaba fría y temblorosa, pero tampoco puedo protegerte de las consecuencias de tus actos. Te visitaré cuando pueda. Me aseguraré de que tengas un abogado competente para defender tus derechos legales, pero no interferiré en el curso de la justicia. Asintió lentamente.
Es más de lo que merezco, más de lo que jamás podría esperar. Antes de salir, le entregué un sobre que había traído. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Una carta. Quiero que la leas cuando estés solo. Y también esto. Coloqué junto al sobre una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a Ricardo a los 6 años, sonriendo ampliamente con el uniforme del equipo de fútbol infantil, yo y Paulo a su lado, orgullosos y felices, para recordar que hubo un tiempo en que éramos una familia, en que tú eras inocente. Quizás algún día, cuando todo esto termine, podamos encontrar un camino de regreso, no a ese tiempo que se fue para siempre, sino a algún tipo de relación basada en la verdad, no en la mentira. Salí del hospital penitenciario sintiendo un peso extraño en el pecho, no más ligero, pero diferente, como si el dolor hubiera cambiado de forma, transformándose en algo que, aunque aún doloroso, ya no amenazaba con deshacerme por completo. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo de reconstrucción de la fundación. Con la ayuda de Eduardo, Cecilia y un equipo de expertos en gestión de organizaciones sin fines de lucro, establecimos nuevos controles, revisamos cada contrato, cada asociación, cada centavo gastado en los últimos 5 años. Descubrimos que aproximadamente 30 millones de reales habían sido desviados en total. Dinero que debería haber financiado tratamientos, comprado equipos, contratado médicos especialistas. El impacto en vidas humanas era incalculable. Fue durante este proceso que recibí una llamada sorprendente del ministro Alexandre de Moraes. Elena, llamo porque ha surgido una situación que requiere tu atención inmediata. Durante las investigaciones sobre las actividades de Ricardo, descubrimos algo que creo que deberías saber personalmente antes de que se haga público. Su tono grave me preocupó. ¿Qué fue, ministro? ¿Encontraron algo aún peor? No exactamente. En realidad, es algo completamente inesperado. Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Podrías venir a mi oficina mañana por la mañana? Es un asunto delicado. Al día siguiente fui recibida en el imponente edificio del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. La oficina del ministro Moraes era austera y funcional, reflejando la personalidad del hombre que la ocupaba. Elena, gracias por venir. Me saludó, señalando una silla frente a él. Lo que voy a mostrarte fue descubierto durante el análisis forense de los ordenadores confiscados en la casa de Ricardo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí con aprensión, esperando encontrar más evidencias de crímenes, más pruebas de la depravación moral de mi hijo. En lugar de eso, vi un conjunto de correos electrónicos impresos. Comencé a leer y mi corazón casi se detuvo. Eran correspondencias entre Ricardo y una joven llamada Juliana, de 19 años. El contenido revelaba algo increíble. Ricardo tenía una hija, una nieta que nunca supe que existía. Esto no puede ser verdad, murmuré aturdida. Es verdad, confirmó el ministro. Lo verificamos meticulosamente. Cuando Ricardo tenía 22 años, tuvo una breve relación con una empleada de su casa. Una chica llamada Carla, que trabajaba temporalmente como auxiliar de limpieza. Ella quedó embarazada, pero nunca se lo contó a Ricardo. Se mudó a Salvador, donde crió a la niña sola. Lamentablemente, Carla falleció hace 2 años, víctima de cáncer. ¿Y esta chica, Juliana, sabe sobre Ricardo? Sí. Aparentemente, poco antes de morir, Carla le contó todo a su hija. Juliana, que estudia medicina en la Universidad Federal de Bahía, logró rastrear a Ricardo a través de las redes sociales y se puso en contacto por correo electrónico hace aproximadamente 1 año. Ambos han estado intercambiando mensajes desde entonces. Pasé las páginas leyendo fragmentos de los mensajes. Ricardo parecía genuinamente interesado en conocer a su hija. Enviaba dinero regularmente para ayudar con sus estudios. Preguntaba por su bienestar. Era una faceta de él que jamás imaginé que existiera. ¿Ella sabe de su prisión? Pregunté. Aún no. La investigación es confidencial y ella está en Salvador. Pensamos que debería saber primero para tomar una decisión sobre cómo proceder. Esa misma tarde hice una llamada que cambiaría el rumbo de mi vida una vez más. Juliana contestó tras 3 tonos, su voz joven sonando confusa al escuchar mi nombre. Doña Elena. Ah. La madre de Ricardo.
Sí, querida. Sé que debe ser un shock recibir mi llamada, pero necesito mucho hablar contigo. Hay cosas importantes que debes saber y me gustaría mucho conocer a mi nieta. 3 días después, recibí a Juliana en mi casa, en los jardines. La semejanza con Ricardo de joven era impresionante. Los mismos ojos, la misma forma de rostro, pero había una dulzura en su expresión, una genuina amabilidad que me recordó a Paulo. Nuestra conversación fue difícil, dolorosa. Le conté todo, los crímenes de Ricardo, la prisión, el intento de suicidio. Ella lloró, preguntó detalles, intentó comprender cómo el padre que solo conocía a través de correos cariñosos podía ser el mismo hombre capaz de tales atrocidades. Tenía tantos planes, dijo secándose las lágrimas. Iba a encontrarnos en mis vacaciones. Él prometió ayudarme a conseguir una pasantía en Sao Paulo. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo una conexión inmediata con esta joven que era sangre de mi sangre. Juliana, sé que acabamos de conocernos y que nada de esto es fácil, pero si te permites, me gustaría ser parte de tu vida, no para reemplazar a tu padre, ni para compensar sus acciones, sino porque eres mi nieta y porque ya he perdido demasiado tiempo sin saber de tu existencia. Ella me miró fijamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, evaluando mi sinceridad. Me gustaría mucho eso, respondió finalmente, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. Siempre quise conocer a mi familia paterna. Nunca imaginé que lo haría en estas circunstancias. En los meses que siguieron, reconstruí no solo la fundación, sino también mi vida. Juliana comenzó a visitar Sao Paulo con regularidad, a veces quedándose semanas en mi casa. Descubrí que no solo se parecía a Ricardo, sino que también poseía el brillante intelecto que él siempre mostró, aunque canalizado de una manera mucho más positiva. En un giro que ni siquiera podía prever, Juliana reveló tener talento no solo para la medicina, sino también para la gestión. Comenzó a ayudarme en la reestructuración de la fundación, trayendo ideas frescas, energía joven y una perspectiva única. Después de todo, conocía de primera mano el impacto que las instituciones de salud pueden tener en la vida de las personas, habiendo perdido a su madre por cáncer. Un año después de la prisión de Ricardo, recibí una sorprendente invitación. El ministro Alexandre de Moraes, impresionado con el trabajo de recuperación que hicimos en la fundación, propuso que asumiera la presidencia del recién creado Consejo Nacional de Fiscalización de Entidades Beneficentes, un organismo vinculado al Ministerio de Justicia dedicado a prevenir fraudes en instituciones sin fines de lucro. Su experiencia, tanto profesional como personal, lo convierte en la persona ideal para este cargo, explicó él durante una cena formal en Brasilia. Nadie comprende mejor la importancia de garantizar que el dinero destinado a causas nobles llegue realmente a quienes lo necesitan. Acepté el puesto con la condición de que Juliana pudiera trabajar a mi lado como asistente ejecutiva, conciliando con sus estudios de medicina. El ministro aceptó de inmediato. La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, con la presencia de autoridades, representantes de fundaciones de todo Brasil, y para mi sorpresa, decenas de niños, pacientes actuales y pasados de la fundación que había creado tantos años atrás. En su discurso, el ministro Moraes mencionó mi historia personal, sin entrar en detalles sensibles, refiriéndose al caso solo como un ejemplo extraordinario de cómo la justicia, incluso cuando comienza en casa, puede transformar el sistema en su totalidad. Esa noche, mientras veía las noticias que cubrían el evento, recibí una carta de la penitenciaría. Era de Ricardo. Había visto la ceremonia por la televisión de su celda. La carta era breve pero sincera. Mamá, te vi hoy resplandeciente en tu nueva misión. Hay una amargura en saber que fui yo quien involuntariamente te puso en este camino. Pero también hay un extraño consuelo en pensar que, de alguna manera distorsionada, algo bueno surgió de mi caída. Juliana me visita regularmente. Es extraordinaria. Tiene tu corazón y tu fuerza. Quizás a través de ella algo de nuestra familia sobreviva más allá de los errores que cometí. No pido perdón. Sé que algunas cosas están más allá del perdón, pero agradezco por no abandonarme por completo, por permitirme conocer a mi hija, por mantener viva la posibilidad, aunque remota, de un día encontrar redención. Con arrepentimiento y gratitud, Ricardo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón del escritorio, donde mantenía las viejas fotografías familiares.
No había respuestas fáciles ni finales perfectos para una historia como la nuestra, pero quizás había una posibilidad de crear algo nuevo de las ruinas, no borrando el pasado, sino construyendo un futuro que diera sentido a tanto sufrimiento. A la mañana siguiente desperté temprano y fui al jardín, donde las rosas que Paulo había plantado décadas atrás seguían floreciendo cada primavera. Me senté en el banco de piedra, sintiendo el sol de la mañana calentar mi rostro. Escucha, Paulo, murmuré al cielo despejado. ¿Quién diría que a los 70 años comenzaría una nueva carrera? ¿Y quién diría que tendríamos una nieta tan maravillosa? El viento movió suavemente las hojas de los árboles, como si fuera una respuesta. Cerré los ojos y sonreí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz que pensé que jamás volvería a encontrar. La vida sigue caminos impredecibles, a veces dolorosos, pero nunca deja de sorprendernos con la posibilidad de nuevos comienzos. Mirando hacia atrás ahora a toda esta travesía que compartí con ustedes, me doy cuenta de cómo la vida puede presentarnos desafíos que jamás hubiéramos imaginado enfrentar. Cuando descubrí aquella tarde de domingo la traición de mi propio hijo al leer un mensaje en su celular, quise deshacerme de mi madre y reclamar esa herencia. Nunca podría haber previsto el camino que esa revelación abriría para mí. A los 68 años pensaba que mi vida ya estaba definida, viuda, jubilada, dedicada a mi fundación para niños con cáncer y visitada ocasionalmente por un hijo que creía yo, me amaba, a pesar de nuestras diferencias, cuán equivocada estaba. El dolor de la traición fue insoportable, como si alguien hubiera arrancado mi corazón del pecho con las manos desnudas. Pero fue ese mismo dolor el que me despertó, que resucitó a la investigadora que fui un día. Con la ayuda de Eduardo, mi abogado y amigo de toda la vida, y de Cecilia, que en realidad era jueza del Tribunal de Justicia, monté una operación que reveló no solo el plan de Ricardo y Leticia para eliminarme, sino también un esquema criminal mucho mayor que desviaba recursos de instituciones benéficas en todo el país. Cursos que debían salvar vidas, que debían dar esperanza a niños enfermos y sus familias. Esa trampa en la finca de Atibaya, con cámaras ocultas y micrófonos, con la presencia del propio ministro Alexandre de Moraes, fue el momento más difícil y, al mismo tiempo, liberador de mi vida. Ver a mi hijo y su novia hablando abiertamente sobre cómo planeaban matarme, cómo adulteraban mis medicamentos para el corazón, cómo falsificaban documentos para apropiarse de mis bienes. Todo esto mientras pensaban que yo estaba drogada en el sofá, fue una experiencia surrealista, como ver una película de terror protagonizada por personas que amas, pero su arresto fue solo el comienzo de una transformación mucho mayor. El descubrimiento de que Ricardo tenía una hija, mi nieta Juliana, que nunca supe que existía, trajo una luz inesperada a la oscuridad que me rodeaba. Esta joven de 19 años, estudiante de medicina, con un rostro muy parecido al de su padre, pero con un carácter íntegro y un corazón generoso, se convirtió en un nuevo propósito para mí. Y entonces llegó la invitación para presidir el Consejo Nacional de Fiscalización de Entidades Benéficas, una oportunidad de transformar mi tragedia personal en algo que pudiera beneficiar a miles de personas vulnerables en todo Brasil. Con Juliana a mi lado como asistente ejecutiva, logramos implementar sistemas de control que ya han recuperado millones de reales desviados y aseguraron que instituciones legítimas puedan cumplir sus misiones sin ser saboteadas por criminales como se ha convertido mi hijo. Ricardo cumple su condena, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Nuestra relación, ahora basada en la verdad y no más en mentiras, es compleja y dolorosa, pero no está desprovista de esperanza. Las visitas a la penitenciaría son difíciles, pero necesarias tanto para él como para mí. Y sus cartas, especialmente después de ver mi aparición en las noticias, muestran que tal vez, solo tal vez, haya posibilidad de redención, incluso para los errores más graves. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino más saludable. Que las familias pueden ser destruidas por la avaricia, pero también reconstruidas por el amor y el coraje. Y que a veces necesitamos perder casi todo para descubrir una nueva misión en la vida. Hoy a mis 70 años divido mi tiempo entre Brasilia, donde trabajo en el Consejo, y Sao Paulo, donde mantengo mi casa en los jardines, la misma casa que Ricardo y Leticia tanto deseaban. La habitación de huéspedes ahora es la habitación de Juliana, decorada con pósters médicos y fotos de Salvador, su ciudad natal. Los fines de semana, cuando no está estudiando, visitamos la finca en Atibaya, ahora un lugar de sanación y no más de traición. Plantamos nuevos árboles, cosechamos frutas del huerto que Paulo inició,
hablamos sobre el futuro de la fundación que ahora gestionamos juntas. No voy a mentir diciendo que el dolor ha desaparecido por completo. Hay noches en que aún me despierto llorando, reviviendo en pesadillas el momento en que leí ese mensaje en el celular de Ricardo. Hay días en que paso horas mirando álbumes de fotos antiguas, tratando de entender en qué momento perdí a mi hijo por la avaricia, en qué punto decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Pero esos momentos se están volviendo menos frecuentes, menos intensos. La vida sigue caminos sorprendentes. Si alguien me hubiera dicho aquella tarde fatídica que 3 años después estaría liderando un organismo nacional de fiscalización, reconstruyendo mi fundación con la ayuda de una nieta que no sabía que existía y encontrando un nuevo propósito después de los 70 años, jamás lo habría creído. Pero aquí estoy. Para ustedes que me han acompañado hasta aquí en esta historia, quiero dejar un mensaje. No importa la edad, no importa cuán devastadora sea la traición que enfrentas, siempre hay un camino por delante. Puede que no sea el camino que planeaste, puede ser doloroso y lleno de obstáculos, pero existe. Y recorrerlo con valentía, honestidad y dignidad hace toda la diferencia. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, me gustaría pedirte unos minutos más de tu tiempo. Este canal no es solo un espacio para compartir historias impactantes como la mía. Es un lugar donde personas reales encuentran el valor para revelar sus verdades, sus luchas, sus superaciones. Cada vídeo que publicamos requiere investigación, producción, edición, un trabajo minucioso para garantizar que estas historias se cuenten con el respeto y la profundidad que merecen. Por eso, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Un simple clic en el botón de suscripción significa mucho para nosotros. Significa que valoras estas narrativas de vida, que quieres seguir escuchando voces como la mía, compartiendo experiencias que pueden inspirar, alertar o simplemente hacer compañía a quienes pasan por situaciones similares. Además, tu me gusta en este vídeo ayuda a amplificar nuestro mensaje, a alcanzar a más personas que quizás necesiten escuchar exactamente esta historia en este momento de sus vidas. ¿Y los comentarios? Los comentarios son verdaderos tesoros para nosotros. Cuéntanos qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Has enfrentado alguna vez una traición familiar? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué harías en mi lugar? Tu perspectiva es valiosa y enriquece nuestra comunidad. Si puedes, comparte este vídeo con alguien que creas que se beneficiaría de escucharlo. A veces, una historia como la mía puede ser exactamente lo que una persona necesita para encontrar fuerzas para enfrentar su propia situación difícil. Y si mi historia realmente te ha tocado, si ha sacado lágrimas de tus ojos o ha provocado profundas reflexiones, considera apoyarnos a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando y trayendo nuevos contenidos a diario. Cada contribución, por pequeña que sea, marca una gran diferencia. Nos permite seguir buscando historias importantes, produciendo vídeos de calidad y ampliando nuestro alcance. Este apoyo financiero es fundamental para cubrir los costos de producción, investigación y toda la logística necesaria para traerte narrativas auténticas e impactantes como la que compartí hoy. Hacer esta donación es muy sencillo. Solo tienes que hacer clic en el botón Valeu Demais que aparece debajo del vídeo. Puedes elegir la cantidad con la que te sientas cómodo para contribuir. Cada centavo se invierte directamente en la producción de más contenido de calidad para el canal. Agradezco de corazón por dedicar tu tiempo a escuchar mi historia. No fue fácil revivir esos momentos, exponer heridas tan profundas y personales. Pero si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una sola persona, a reconocer señales de peligro, a valorar la verdad por encima de las apariencias o a encontrar la fuerza para comenzar de nuevo, entonces cada lágrima derramada al narrar estos eventos habrá valido la pena. Recuerda, no importa tu edad, no importa cuán devastadora sea la traición que enfrentas, aún tienes capítulos importantes por escribir en tu historia. Y nosotros, aquí en el canal, siempre estaremos para escuchar, compartir y apoyar tu viaje. Hasta el próximo relato y muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo.